tal, mi gente? Aquí tu canal, Tumific, con un nuevo curso, o el primer video de un nuevo curso. En este caso, estática para ingenieros. Un saludo a toda mi gente de la UNSAC y la carrera de Ingeniería Civil Caus. Entonces, bueno, esperando que sea de utilidad esta serie de videos que sacamos en relación a la carrera, ¿no? Ingeniería, estática, resistencia de materiales, análisis, dinámica y entre otros temas. Pues vamos a lo nuestro. Curso estática. Primer tema, fuerzas. ¿Qué tal, gente? Empezamos el curso de estática. Primero empezamos con la fuerza. Ok, la fuerza es una interacción, o en este caso sería la acción de un cuerpo sobre otro. Ok, a esa acción pues se le llama interacción. Y se da en dos casos, que es contacto y a distancia. Bueno, vamos a graficar un vector para ver cómo lo definimos en el plano. Ok, tenemos un cuerpo, eje X, eje Y, y el ángulo, ¿no? Que sabemos ya de la teoría de vectores. Ok, mi gente. Dale. Ahí está el vector F. Tenemos el vector F que es módulo, ¿no? Un módulo. Es, bueno, el tamaño o la intensidad, ¿no? De la fuerza F, la magnitud. El teta es el ángulo, ¿ok? O la dirección en este caso. Dirección de la fuerza. Y esta siempre se mide del eje X positivo en sentido antihorario, ¿ok? Recuerden eso. Lo siguiente es el E positivo, que es el sentido, o sea, en qué sentido va mi fuerza de ese eje. Y O, el punto de aplicación para ese cuerpo que ves. Ok, pasamos a las unidades. Unidades tenemos Newton, ok. Su símbolo es N. El otro está kilogramo fuerza, con KGF. Y el otro libra fuerza, ok, con LBF. Y tiene sus equivalentes obviamente en newtons. El newton es en sistema internacional, entonces kilogramo fuerza es en otro sistema, que equivale a 9,8 newtons o igual a 10, o sea, se redondea esto. Y la libra fuerza 4,53. Ok, pasamos al 1.1, que serían fuerzas concurrentes. Ok, tenemos en el plano las dos fuerzas P y Q, que salen o se aplican en un punto O, ok. Vamos a trazar paralelas a los lados, o mejor dicho, paralelas a cada vector, en el opuesto, ¿no? En la terminación de cada uno. Y unimos el punto de aplicación con el final de esa prolongación o paralela y se genera un vector R. Y R es P más Q en su forma vectorial, ¿ok? Esa vendría a ser la resultante de estos dos vectores. Ahora, esto vamos a tratarlo con la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. Bueno, básicamente son nociones geométricas, ¿no? No tienen mucha ciencia. Pero para ambos casos, el R va a ser P al cuadrado más Q cuadrado más 2 veces PQ coseno del ángulo que forma. Ese es el módulo. La ley del triángulo es análoga a la ley del paralelogramo, que es básicamente geométrico, ¿no? Trazamos el vector Q y el vector P en seguido, o sea, trasladamos el P a la terminación del vector Q y unimos R, o sea, viene siendo casi lo mismo. Y lo mismo, ¿no? R es igual a P más Q en su forma vectorial. Es una suma vectorial, obviamente. Y tenemos ahí el módulo. Ahora, el momento de una fuerza respecto a un punto o como se conoce, ¿no? Momento puntual, por así decirlo. Entonces, vamos a ver una pequeña noción de momento. Viene a ser la tendencia a girar, o en sí el giro mismo, ¿ok? Ya haya una tendencia o un giro, se le llama un momento. Ok, entonces,
Tenemos un cuerpo, la fuerza F, y definimos la prolongación, ¿no? La línea de acción, o el eje de la fuerza, la línea de acción de F. Entonces, desde O trazamos un vector R, un vector posición. Y esta me va a generar un momento. ¿Ok? Ese momento es M ahí, como vemos. El momento de fuerza respecto a O, que es un vector obviamente. Entonces ese momento viene dado por R cruz F en su producto vectorial. Recordar el curso de vectores obviamente. Ahora, en módulo podemos trazar una perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción de F. ¿Ok? Trazamos una perpendicular y eso lo llamamos D. Entonces en módulo M, el momento viene a ser D por F. ¿Ok? O sea, la multiplicación de esos valores. El primero es en su forma vectorial, el momento, y el segundo es en su forma escalar, o ya en unidades, ¿no? Ahora vamos a establecer la mano de la regla derecha, o la regla de la mano derecha, que me dice que en ese sentido va a ser un giro positivo, porque apunta hacia arriba, ¿no? Y en el plano vamos a tener giro horario y antihorario. ¿Ok? El giro antihorario es positivo y el giro horario es negativo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una barrita, articulación 4 metros y 30 newton de fuerza que es perpendicular, ¿no? Entonces, respecto al punto O, esa fuerza genera distancia que es 4 por 30, 120 newton por metro, porque es perpendicular, ¿no? Es el módulo. Y es positivo además, porque es en sentido antihorario. Ahora vemos 1.3, momento de una fuerza respecto a un eje. Ok, vamos a graficar nuestro cuerpito. Fuerza aquí, punto de referencia y el eje ahí. El eje pasa por ese punto de referencia. Tenemos un plano, tenemos una fuerza F y un vector unitario en dirección a la recta que hemos trazado, ¿no? L, que pasa por el punto que estamos tomando, O. Entonces trazamos nuestro vector posición R y se genera un momento. El momento O, que es un vector. Entonces ese momento se descompone. O entre comillas, no se descompone. Solo aplicamos aquí la teoría de vectores, ¿no? El momento viene a ser, ya sabemos, posición, vector posición, cruz, fuerza. Y el momento en la dirección del eje L viene a ser ese momento que hemos hallado de R cruz F por producto escalar con el vector unitario en esa dirección de la recta L. Y en vector pues lo multiplicamos de mano, el módulo ML por el vector unitario. Y vemos el vector unitario en dirección a la recta L. Entonces ya sabemos ahora cómo hallar un momento respecto a un eje. Pasamos al siguiente punto. 1.4. Principio de momentos o teorema de Brejnov. Entre comillas, ¿no? ¿Qué nos dice este teorema? Es básicamente la superposición de momentos. ¿Ok? La sumatoria va a ser igual a la resultante. Algo así. Entonces trazamos nuestro eje X, Y, Z. ¿Ok? Y tenemos nuestro origen obviamente. Y en un cierto punto, o bueno, puede ser un cuerpo, que en cierto punto le imprimimos fuerzas, ¿ok? Cada fuerza pues puede ser un F1, F2, F3, hasta el F que quieras. Y en ese punto va a haber un radiovector, obviamente, que sale desde el origen, ¿no? Y sustituimos todas estas fuerzas por un R, que vendría a ser la resultante, que es la sumatoria de cada fuerza, ¿no? Entonces, si sustituimos todo eso, el vector momento que se genera, M sub O, viene a ser el R minúscula cruz R mayúscula, que es básicamente el momento, ¿no? Ahí tenemos M sub O, momento, viene a ser R
cruz R, la resultante. Y esto no es nada más que la sumatoria del R por el producto vectorial de cada forcita. Y eso es básicamente todo. Pasamos al siguiente punto, 1.5. Momento de un par de fuerzas o cupla. Se le llama cupla. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos una tapa, ¿no? Una rosca. O sea, cuando tenemos una tapa y queremos abrirla. Se imprimen fuerzas en los costados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas, se imprimen las fuerzas de ambos lados de una tapa. Por ejemplo, paralelas, ¿no? Tangentes a la tapa. Lo cual, con estas fuerzas vamos a abrir la tapa. Entonces genera un momento o un par. En este caso se le llama, pues, momento de un par, ¿no? Entonces trazamos desde cualquier punto de una de las fuerzas hacia el otro lado, o sea, la paralela, ¿no? Un R. Entonces el momento que se genera va a ser R cruz F. Así simple. Y si queremos en módulo, pues tenemos el momento igual a D por F. Y D perpendicular, ¿no? Entre las líneas paralelas. Y eso es básicamente lo que es momento y cupla. Pasamos al 1.6. Descomposición de una fuerza en fuerza y momento. Básicamente esto es una traslación. No tanto una descomposición. Sino que tenemos una fuerza y vamos a trasladarla a un punto. Entonces trasladamos la fuerza y un momento. ¿Ok? Tenemos ahí nuestro cuerpito. Un punto O y una fuerza F. Entonces vamos a trazar nuestro radiovector. Vector posición R. ¿Ok? Listo. En el punto A estamos aplicando la fuerza. Entonces esto es equivalente a, en la misma figura, pasamos la fuerza F al punto O. Y también un momento se pasa. ¿Ok? El momento viene a ser R cruz F. O sea, el momento que se genera se pasa también al punto O. Ya trasladamos la fuerza. Por eso ponemos traslado de F de A hacia O. O sea, esa es la condición para que traslades. Trasladas la fuerza y el momento. Pasamos al siguiente punto. 1.7. Sistemas de fuerzas equivalentes. ¿De qué va este tema? Pues vamos con ello. Tenemos un cuerpo. Le imprimimos fuerzas y un momento puntual ahí, como puedes ver, un momento ahí. O sea, son diferentes cada fuerza y el momento también es un vector momento. Esto es equivalente a pasar cada una de las fuerzas, o sea, el momento, fuerza resultante y todos los momentos. ¿Ok? Entonces la fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas individuales. Y el momento que trasladamos a P va a ser el RI cruz FI más los momentos independientes. ¿Ok? O sea, trazamos nuestros radiovectores R1, R2 y R3. Y tenemos nuestro momento independiente. O momento que es suelto, no libre. Que está ahí. Que no depende de nada. Entonces, para trasladar todo ello a un punto P, se traslada las fuerzas y los momentos. Vemos 1.8. Fuerzas coplanares. Vamos a poner un cuerpo y le trazamos los ejes X, Y y Z. Ok, volvemos. Fuerzas coplanares, ok. Ya tenemos nuestros ejes X, Y y Z. Bueno, ahorita ponemos la Z y le imprimimos fuerzas, ok, en distintas direcciones. Entonces, ¿qué hacen estas fuerzas? Estas fuerzas están en el plano. Entonces generan una fuerza resultante y viene a ser la sumatoria, ¿ok? A la derecha tenemos el equivalente, la fuerza R, que es la sumatoria de cada una de las fuerzas, y tenemos nuestro eje X, Y, Z. Entonces, el momento o el vector momento que generan todas estas fuerzas está en dirección al eje Z, ¿ok? Porque estas fuerzas son coplanares. La única resultante de momento es en el eje Z. Entonces, ¿qué pasa? Este momento puedo descomponerlo con R y un vector posición R minúsculo. ¿Ok? Tenemos ahí una recta R y R minúsculo. Ahí tenemos nuestro vector R mayúsculo. O sea, trasladamos nuestro vector. Porque ya se ha generado un vector momento. Entonces, este
vector R se traslada a un punto X, Y. Y el momento viene a ser obviamente R minúscula por R. Y que es básicamente la sumatoria, ¿no? Por el teorema de Varignon. Entonces, reemplazamos eso. El R minúscula por R mayúscula, que es posición, vector posición por vector fuerza resultante. Y este es igual al momento en Z por el vector unitario, que es K, ¿no? Ahí tenemos momento en Z, vector unitario K. Y el R viene a ser X, Y. Entonces, haciendo producto punto, tenemos esa relación. Que entre comillas, si tenemos variables X, Y, viene a ser la ecuación de la línea de acción de R. ¿Ok? Para eso nos sirve fuerzas coplanares. Pasamos al punto 9, al 1.9, que es la reducción general en el espacio. Entonces, vamos a poner nuestro cuerpito. Reducción general de un sistema de fuerzas en el espacio. Ok, entonces tenemos nuestro cuerpo, nuestro punto de referencia. Ay. Una fuerza resultante y un momento ahí, ¿no? A lo que nos puede ocurrir. Entonces, vamos a descomponer este momento, ¿ok? Vamos a trazar nuestros ejes en dirección de R y en una dirección perpendicular a R. Entonces, esto va a ser equivalente a dos vectores, ¿ok? En sí van a ser tres vectores, porque el M sub 0 vamos a descomponer. Entonces, tenemos el vector en dirección del perpendicular al vector R, que vendría a ser M2, y un vector M1 en dirección de R. ¿Ok? Tenemos tres vectores en aquí. Entonces, ¿qué se va a cumplir con todo esto? ¿Qué queremos hacer? Pues, básicamente es llevarlo todo en función de R y el vector M1. Entonces, ¿qué se genera cuando hay esto? Cuando se descompone este momento. Pues vamos a generar un torsor, ¿ok? Ahí tenemos que el vector M sub 0 es M1 más M2. Aquí abajo tenemos el vector posición R por el torsor, ¿ok? El R en la fuerza resultante y el momento 1 en dirección de R viene a ser el torsor para este sistema. Y ahí tenemos eje del torsor. Y viene a ser básicamente la línea recta. En la acción de R, obviamente. Y ahora tenemos el paso. ¿Qué es el paso? El paso del torsor viene a ser básicamente el momento 1 entre R. ¿Ok? Ahora vamos a definir el momento 1. Básicamente el momento por el unitario, ¿no? En R. Ya hemos visto ya el momento de respecto a un eje. El momento 1 entonces es el momento punto por el vector unitario. Entonces la ecuación del torsor o del eje torsor viene a ser R vector posición por R. Y esto es M2. Y básicamente con eso concluimos. Ya saben, gentita. Ayuden. Ya saben, gentita. Suscríbanse, compartan y ya pena.